operacional a la primera línea, patrocinado por PMM Innovation Group, dictado ahora mismo por el profesor Nelson Cuello, quien tiene una destacada carrera y con mucha experiencia en el área de excelencia operacional. El profesor Cuello es subgerente actualmente de mantenimiento y calidad en Cristalería Chile y cuenta con más de 20 años de experiencia en el área. Aprovecho la oportunidad para invitarles a participar de nuestros máster, allí lo ven, el máster de Asset Management, Facility Service Management, Excelencia Operacional, que comenzarán el día 14 y que tienen doble titulación. Además del posgrado en Gestión del Mantenimiento, que lo dictamos 2 veces al año. La próxima edición comienza el 13 de julio. En vista de la contingencia sanitaria a nivel mundial que estamos sobrellevando y conociendo sus necesidades de formación, nos hemos volcado nuestros cursos con métodos de microlearning totalmente online. Allí mostramos algunos de ellos. Los primeros que llevaremos a cabo serán para el día 20 de abril, planificación y programación del mantenimiento e indicadores de gestión de mantenimiento, de gestión de activos, implementación de gestión de activos, y luego en mayo y en agosto tendremos transformación digital en la gestión de activos, mantenimiento y confiabilidad, gestión del presupuesto en mantenimiento de activos y reducción de costos y pérdidas en mantenimiento y confiabilidad respectivamente. Por otro lado, también tenemos los cursos profesionales ACR, análisis causa-raíz, auditor en sistemas de gestión de activos, mantenimiento centrado en la confiabilidad, y RBI, inspección basada en riesgo. Les comentaba que los próximos que tendremos son el AM001, AM002, que tendremos el 20 de abril, y pues quiero destacar algunos de los beneficios del microlearning, ¿no? Porque sé que es una situación novedosa y que mucha gente pues no está enterada del todo de los beneficios de hacer este tipo de cursos. En general, los cursos de microlearning mejoran la tasa de retención, favorecen en el hecho de que tienen contenidos breves y concisos y directos, como son relativamente cortos, pues promueven mejorar el interés y el rendimiento, dan un salto profesional y en general te permite hacer crecer tu negocio. Quiero destacar también de que teníamos justamente ahora, pero por la contingencia sanitaria hicimos un cambio en la fecha, la conferencia internacional que llevamos a cabo en Chile, pues ahora la llevaremos a cabo el día entre el 25 y 27 de noviembre y tendremos destacados ponentes, entre lo que destaca el profesor Nelson Cuello, y pues sin duda tendremos a nuestro CEO, el doctor Luigi Amendola y la doctora Atibaile. Sin más a qué hacer referencia, quedamos en manos de el profesor Nelson Cuello, que nos compartirá con su pericia en esta área en llevando la excelencia operacional a la primera línea. Quedamos en sus manos, profesor. Bien, buenos días o buenas tardes, dependiendo de dónde estemos. Aquí en Chile estamos en una mañana bonita, digamos, pero lamentablemente en la contingencia, en lo que todos estamos viviendo, esta pandemia, lamentablemente, pero bueno, con ánimo, a ver si compartimos 30 minutos en donde yo les pueda contar. Son pocos 30 minutos para el título, digamos, pero básicamente a ver si podemos compartir algunos temas y a ver si llegamos a concordar algunas ideas. Les estuve leyendo que Nelson, ¿por qué no corta el video? ¿El video? ¿La cámara dice usted? Ups. Ahí. Ok. Vamos a tratar de hacer estos 30 minutos y, como decía, compartir algunas ideas. Voy a tratar de hablar lento porque creo que hay algunos problemas de conexión o algún problema se corta, pero voy a tratar de hablar más lento. Bien, veamos. Aprovechemos el tiempo. Normalmente en sus organizaciones y en todas las organizaciones, no conozco ninguna organización que no esté generando proyectos de mejora, ¿verdad? Proyectos de mejora para mejorar o resultados o algo dentro de la compañía. Sin embargo, tenemos una cierta realidad y siempre estamos pensando en poner
estos objetivos de largo plazo, de mediano plazo, que son básicamente el sueño, a dónde queremos llegar. Y ahí podemos decir que muchas veces buscar alcanzar estas metas, estos sueños, porque así en el fondo es lo que todos tratamos de hacer, ¿verdad? A la excelencia, y decimos que es más que un uso de una herramienta, porque podríamos buscar esa excelencia, esa forma, ese sueño, esos números que andamos pensando, los podemos buscar en la lógica de un uso de una herramienta o con alguna cosa que a mí se me ocurra hacer para lograr esos sueños. Y lo que uno hace normalmente en las organizaciones, lo que hacemos, ¿verdad? He vivido varios procesos de esto, es buscar una manera de hacerlo. Y esa manera de hacerlo son los métodos de trabajo, ¿verdad? Una filosofía de trabajo, si ustedes quieren, donde existe una forma de hacer, donde haya compromiso, haya elementos de innovación, que se libere el talento, que es el mínimo común denominador de esto, lo vamos a ver un par de láminas más adelante, y que exista un real, miren lo que voy a decir, un real trabajo en equipo. Muchas veces en nuestras organizaciones nosotros decimos, nosotros trabajamos en equipo, pero cuando uno desmenuza, por decirlo algo, analiza, por decirlo, la causa de muchos de los problemas, llegamos a la conclusión, ¿verdad?, que el tema era que no estamos trabajando en equipo, sino, como lo dice la teoría Lean, trabajamos en silos, en donde muchos temas como egos, ¿verdad?, de cada uno de nosotros, se pone delante del real trabajo en equipo. Pero lo que necesitamos en el fondo, ¿verdad?, son estos elementos, algunos de estos elementos: metodología, innovación, compromiso, liberación de talento, trabajo en equipo. ¿Para qué? Para lograr nuestros sueños. ¿Y cuáles son nuestros sueños? Un estatus de nuestra compañía, de personas, ¿verdad?, mucho mejor al que tenemos hoy día, ¿verdad? ¿Y cuál es la magia de esto? ¿Qué es lo que andamos buscando con esta excelencia, verdad? ¿Qué hacemos? ¿Qué es excelencia? Uno podría decir hacer las cosas bien, correctamente, consistentemente, ¿verdad? Pero básicamente lo que estamos buscando en el fondo es que, dado ciertos recursos, ¿verdad? Dado ciertos recursos de las famosas 4M más un T, que nos han enseñado desde la universidad y desde el colegio y en todos lados, en donde queremos obtener ciertas salidas o output, productividad, cualidad, costo, entrega, seguridad moral, medio ambiente, sí, los resultados pasan por un proceso de transformación cualquiera fuera esta, tanto productivo como, o como yo le llamo, las fábricas de información, que serían áreas de servicio, áreas que nos prestan servicio. Y la idea fundamental es que las pérdidas, es decir, todos estos elementos que yo tengo como las 4M más un T, ¿verdad?, vayan en el tiempo disminuyendo, vayan en un tiempo, estas pérdidas vayan bajando y de alguna manera mi empresa, mi compañía, mi institución, qué sé yo, vaya mejorando sus resultados y vaya logrando este sueño que andamos buscando. Es decir, lo que andamos buscando en el fondo es que, basado en ciertos elementos, estas pérdidas vayan disminuyendo. Siempre pongo esta lámina porque a mi parecer es fundamental de lo que estamos haciendo. Es de perogrullo, sin embargo, es tan simple, pero es verdad, tiene desde la simpleza nos entrega algo. Nosotros, las compañías, son esto, ¿verdad? Son una orquesta, en donde el maestro de ceremonia que está ahí, ¿verdad?, el señor que está ahí ya cansado, tiene que hacer funcionar todo esto en cierta armonía, con los increchendo, con los decrechendo, ¿verdad?, con los sonidos, es decir, tiene que funcionar de alguna manera excelente para que las personas que están dispuestos a pagar un valor por estar ahí, de alguna manera los valga. Pero para que los valga, para que el valor, la entrada, esto tiene que funcionar al unísono y muy bien y muy coordinadamente. Si esto, ¿verdad?, si ponemos esta misma foto, digamos, y en vez de poner esta orquesta maravillosa, ¿verdad?, pusiéramos, ¿verdad?, el supply chain, nuestra cadena de valor, desde las personas que compran, desde las personas que transforman, de las personas que diseñan, de las personas que
que desarrollan, de las personas que venden, de las personas que etcétera, 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 ¿cómo hacemos que esa orquesta, que ya no es esta, sino que es la de la compañía, funcione de una manera armónica, de tal manera que el producto sea en la calidad, en la cantidad y con el servicio por venta que debe ser? Entonces, no es fácil, porque si fuera fácil, no estaríamos a lo mejor conversando acá, o los cursos de excelencia o los métodos no existirían. Es complejo. Y básicamente es complejo no por la técnica, sino básicamente porque detrás de esos instrumentos, detrás de esas máquinas, detrás de esos grupos de vientos, detrás de esos departamentos, hay personas. Y es ahí el problema. Cuando yo digo cómo llevar la excelencia a la primera línea, no estoy hablando de técnica, no estoy hablando de tecnología, estoy hablando de personas y cómo esas personas se conectan con la tecnología. Es ahí el problema de cómo llevar este tema hacia el interior. Pero ¿por dónde empezar? Esta lámina. Miren, hablamos de excelencia operacional o operativa, hablamos de esta cosa allá en el castillo, hablamos de esta cosa estratégica, hablamos de métodos, vamos a hablar un poquito de eso más adelante. Espero, me voy a apurar porque son 30 minutos nomás y uno se entusiasma con esto, pero ¿qué pasa? Pasa esto que estamos acá. Cuando hablamos de excelencia se nos olvidan los pequeños detalles. Miren por favor esto. Miren una unión de dos barandas, ¿verdad? En donde hay una bolilla de presión, un perno, hay una bolilla, un perno, hay 4 formas de apretar. Alguien lo quiso hacer rápido. Podemos hablar de excelencia cuando en el piso de planta, en el detalle, ahí en la máquina, es amarrada con alambre, que si yo está generando, ¿no?, un problema. Acá tenemos un sensor de presencia amarrado con una cinta de embalaje. Acá tenemos un filtro Dollinger que empezó a filtrar, a gotear, y alguien en un ataque de innovación le puso abajo un contenedor. Lamentablemente el contenedor se llenó y por lo tanto ahí generó la fuga, sigue igual. Es decir, podemos hablar, resolvemos esto con la técnica, resolvemos esto con la tecnología. No digo que es imprescindible, por supuesto que sí, pero debemos de alguna manera trabajar, y nuevamente vuelvo a las personas, para efectos de solucionar estos temas. Yo no puedo construir un sueño con estos problemas que estoy teniendo en este punto. Entonces, el primer concepto, no olvidemos, por favor, no olvidemos el piso de planta cuando hablamos de excelencia operacional. Porque cuando nos desconectamos, y vamos a hablar de eso un ratito más, si no alcanza el tiempo, cuando nos desconectamos, se generan los grandes problemas. Otro ejemplito, ¿verdad? Aquí alguien puso un motor, pero no se acordó que hay que hacer mantención adentro y al final no pudieron abrir la puerta. Aquí otro ejemplito, ¿verdad? Ahí tenemos una cantidad de correas, pero uno dijo, mira, me puedo ahorrar una correa si no la pongo, ¿verdad? Acá, qué sé yo, bueno, aquí hay algunos ejemplos que dan cuenta de lo que yo les estoy diciendo. Podemos tener, cuando uno va a una planta y me dicen que están trabajando con un sistema de excelencia operacional, con Lean, con TPM, con lo que sea, digamos, y nos encontramos con este tipo de cosas en el piso de planta, claramente ya esto nos está hablando, nos está diciendo que hay temas que no están resueltos, y estos temas deben resolverse. La confiabilidad, es decir, la predecibilidad, dice relación con este tipo de cosas. Cuando no tenemos este tipo de cosas resueltas, créanme que existe claramente un problema. Pero ¿cuáles son los elementos básicos del método? Y aquí nuevamente, básicamente lo que estaba conversando. Es decir, nosotros podemos hablar de conceptos. ¿Cuáles son los conceptos asociados a una metodología que me permite llegar a la excelencia operacional, a la excelencia de lo que hago, el hacer las cosas bien, correctamente, consistentemente, ¿verdad? Y lo hemos dicho, lo hemos comentado, ya lo comentamos aquí en algún minuto. Hay 2 elementos básicos. Uno es la técnica, por el lado de los conceptos, técnica, prevención, pérdida, extensión del ciclo de vida, ¿verdad? Del producto, del proyecto, de la máquina, etc. Pero por otro lado hay otros elementos que son fundamentales y que en mi vida, ya tengo hartos años de decir con este tema, he tenido casos exitosos y ese caso no exitoso y la verdad he aprendido mucho de los dos. Hay elementos que son básicos, que son muy complejos. Cuando hablamos de aplicar una metodología respecto a la excelencia operacional,
dado que es un camino ya recorrido, alguien inventó el método, alguien ya lo desarrolló. Yo, como siempre digo, podría usar el método de excelencia de Nelson Quayle, no lo compraría nadie porque no es conocido. Sin embargo, temas como Lean, temas como Six Sigma, temas como TPM u otros, ¿verdad? Que son todos muy buenos, todos buenísimos, ¿verdad? Ya ese camino está recorrido y por lo tanto lo que tenemos que trabajar es ser rigurosos respecto de ese camino, pero por otro lado trabajar sobre la participación de las personas, la autonomía, cambio cultural, creación de conocimiento, habilidad y autogestión, que son complejísimos, créanmelo, de desarrollar en una lógica, en empresas en donde ya han tenido alguna experiencia y han, en algunos casos, muy bien, lo han hecho muy bien, mejorado y en algunos casos no tan bien como fracasos, que los hay y los hay muchos, digamos, en estas empresas que han querido lograr este sueño. Pero como les dije, un elemento importante que estamos buscando con la excelencia es, ¿verdad?, hacer las cosas bien, hacer las cosas correctas, hacer las cosas correctamente. Y para ello, elementos importantes son las pérdidas. Aquí puse lo que yo, normalmente la pérdida lo pone dentro de una lógica de una empresa con chimenea. Sin embargo, ya sabemos, y ustedes estarán de acuerdo conmigo, que no es solamente eso, ¿verdad? En las empresas, digamos, de servicios también ocurren muchísimas pérdidas y como yo siempre observo y digo, hay que buscar esos conejos que están saltando en la compañía son las oportunidades que están ahí, no las tomamos, con distintos temas, ¿verdad? Distintos temas, ahí podríamos hablar un buen rato acerca de eso, pero ahí TPM habla de 16 grandes pérdidas, Lean habla de las 6 grandes pérdidas, 7 grandes pérdidas, etcétera, etcétera, pero están ahí. El tema es cómo en una organización, en la orquesta, ¿verdad?, nos reunimos y buscamos sistemáticamente la identificación, ¿verdad?, de estas pérdidas, la evaluación de estas pérdidas, la priorización y la acción en consecuencia con alguna forma, digamos, para efectos de mejor disminuirla, ¿verdad?, en muchos de los casos, o ¿por qué no? ¿Y por qué no eliminarlas en otros casos? Pero una recomendación antes de iniciar este camino de excelencia, antes de iniciar una recomendación que se lo hago desde la lógica de la práctica, digamos, de la práctica, del hacer, y miren lo que voy a decir, digamos, puede sonar un poco, pero de errores. Primero, antes de iniciar un proceso es que tú identifiques cuál es el problema. Muchas veces los métodos o las formas de hacer o llegan por moda, o llegan porque la competencia lo hizo, o llegan porque llegó un gurú, ¿verdad?, a una compañía, ¿verdad? Pero primero identifiquen cuál es tu problema. ¿Es un problema logístico? ¿Es un problema de riesgo? ¿Es un problema de confiabilidad? ¿Es un problema de inocuidad? Etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cuál es tu problema? Y en función de esa lógica, ¿por qué? ¿Por qué? Porque la idea de adaptar una cierta forma de hacer para lograr este sueño es primero focalizando en lo que tú quieres. Porque si tu problema es distinto a lo que te entrega el método, vas a entrar en un loop que no va a ser de salida, sino que va a ser de entrada hacia el interior, y lo que va a pasar en el fondo, y vamos a tratar de conversar algo de eso, mira cómo avanza el tiempo, pero vamos a tratar de conversar algo de eso y de entregarle algunos tips. ¿Cuál es tu problema? ¿Son los proveedores? ¿Es tu problema? ¿Estás teniendo mucho problema con los proveedores? ¿Es un problema de productividad? ¿Es un problema de inocuidad? ¿De accidentabilidad? ¿Cuál es tu problema? ¿Verdad? Y en función de eso, elige, define, estudia, ve, cuando es como comprarse un auto. Cuando tú te compras un auto, ¿verdad?, una marca, le pregunta a alguien que haya tenido ese auto, ¿qué problema ha tenido? ¿Cuál problema son los repuestos? ¿Qué es fácil de encontrar esos repuestos? ¿Qué tan caro? O sea, aquí lo que tenemos que hacer es estudiar lo que vamos a hacer en función de tu problema, de tu dolor, ¿verdad? De tu dolor y de tu problema. Y ahí, y una vez que definamos, elegimos, ¿verdad?, elegimos la herramienta que vamos a ocupar, la filosofía que vamos a ocupar, el método que vamos a ocupar. Y les voy a contar algo. Todos estos que están acá, todos estos métodos tienen un mínimo común denominador, estimados. El mínimo común denominador de esto
son las personas. Hagamos un simple chequeo, ¿verdad? De esto que le estoy diciendo rápidamente, porque ya quedan 8 minutos y se me pasa rápido. Por ejemplo, el RCM, ¿verdad? Analizar el equipo en su contexto operacional, bajo las preguntas, definir las preguntas. Pero ¿cuál es la base aquí? Juntar un grupo de personas técnicos mecánicos que elaboren, que desarrollen, ¿verdad?, ese nuevo plan de mantenimiento en función de lo que se está haciendo. Perfecto, hay un grupo de personas del piso de planta. Mira qué interesante. Vamos, por ejemplo, somos TPM. TPM, ¿qué es lo que busca? Eliminar pérdidas. ¿Y cuál es el elemento fundamental? Generar CAPDO, Check, Analyze, Plan, Do, que es la herramienta para identificar pérdidas, eliminar pérdidas. ¿Y cómo se hace? ¿Cómo se conforma ese equipo? Con gente de la línea, de piso de planta y con algunos supervisores que están monitoreando y haciendo. Miren, hay un mínimo común denominador en el RCM y en el TPM. ¿Qué es lo que hace Six Sigma? Seguramente algunos de ustedes son expertos en estos temas, ¿verdad? Pero aplica una técnica que se llama DMAIC, ¿verdad? En donde, de alguna manera, mediante un proceso, ¿verdad?, nosotros lo que hacemos es investigar una problemática y disminuir una pérdida. Es decir, ¿y quiénes participan? Bueno, gente de piso planta. Es decir, raya para la suma, todos los métodos, estimados, todos los métodos llegan al mismo punto, en cómo mejoramos las habilidades de las personas. Y es ahí donde los que implementamos estas técnicas ocupamos el mayor de nuestro tiempo. Miren lo que estoy diciendo. El mayor de nuestro tiempo. Siendo riguroso, pero llegando de buena manera, ¿verdad?, a el grupo de personas que queremos cambiar. Es decir, el músico, el que está tocando el violín, ¿verdad?, que esté atento, el que está tocando los vientos, el que esté atento, etcétera, etcétera. Y otras que ustedes quieran. Hay muchas más, las que ustedes quieran. Y algunos tips. Y aquí miren, aquí son tips que he escrito, digamos, no los vamos a ver todos, estaríamos un buen rato conversando y no lo tenemos, pero básicamente algunos tips como analizar el contexto actual, alcanzar, y vamos a tocar 2 o 3 de ellos, no nos va a dar más tiempo, pero básicamente para que de alguna manera ustedes tratar de entregarle un poco de experiencia de estos temas. Toquemos algunos de ellos. Analizar contexto actual. Estimado, cuando queramos iniciar un proceso de excelencia, por favor, es muy importante analizar el contexto actual de la compañía. ¿Cuáles son, por ejemplo, cuáles serían estos? Bueno, temas sindicales. ¿Hay agua en la piscina para tirarse o no tirarse? Temas sindicales. Van a ver, cuando veamos acá analizar el contexto actual, también estaremos analizando líneas piloto, no vamos a partir por todo. Esa línea piloto, ¿está pensando en cambiar? ¿Está pensando en cambiar el layout, por tanto, me voy a quedar sin línea piloto? ¿Estoy pensando en viene prontamente un problema financiero en la compañía, de tal manera que seguramente voy a echar la mitad a la gente? Por ejemplo, estoy suponiendo, es decir, ¿cuál es el contexto actual? ¿Cuál es mi problema actual? ¿Qué cosas se vienen para adelante para poder desarrollar mi proyecto? Es decir, tener una visión de qué va a ocurrir en los próximos meses en la compañía respecto de cómo va a avanzar mi piloto. Normalmente las cosas trabajan en piloto, normalmente, porque uno no parte. El cambio, si uno queremos, como ya les dije, es un cambio, es un proyecto de personas, y por tanto uno parte con un grupo de personas y ahí va increciendo y va avanzando, ¿verdad?, en la lógica de ir logrando ciertos resultados. ¿Qué líneas vamos a elegir para iniciar el piloto? ¿Qué áreas vamos a elegir para iniciar el piloto? ¿Qué procesos vamos a elegir para iniciar el piloto? Entonces, el contexto actual es fundamental. Alcanzar resultados rápidos, van a vivir con eso. Cuando uno incorpora algún método, alguna herramienta, lo que ocurre es que va a haber una presión enorme para tener resultados rápidos. Enorme. Cuando tenemos presión enorme, tratamos de no seguir el método, sino que seguir el atajo. Ya lo decía mi profesor de Yasui Mai, que falleció hace poco tiempo, decía, si el atajo fuera el camino, entonces no sería atajo, sería el camino, ¿verdad? La metodología está estudiada, está pensada en las personas, y por lo tanto es un paso a paso de crecimiento, de maduración. Y por lo tanto, cuando existe la presión de saltarte ciertos temas para llegar luego a los resultados, eso es lo que nos va a traer, créanme, lo he vivido, ¿verdad? Va a traer una especie de frustración porque los resultados no se van a lograr
y los cambios, ¿verdad?, culturales, si ustedes quieren, no se van a lograr. Por lo tanto, aquí lo pongo con la curva de la J del señor Edward Murphy, que en el fondo muestra algunas cosas que se van generando. Es decir, al principio no solo no mejoramos los resultados, sino que al principio desmejoramos los resultados. La pregunta es, y con una buena análisis, con una buena programación, ¿verdad?, qué tan angosta va a ser esta curva de la J. Organización está dispuesta a hacer los cambios que se vendrán. Cuando se va iniciando el proceso, ¿verdad?, la compañía tiene una cierta estructura, pero luego vamos a ver que a medida que vamos avanzando en la lógica de cómo comunicarnos, ¿verdad?, que a lo mejor no necesitamos una persona de día, que esa perdida esté de noche, o esa perdida esté aquí, o esa persona está allá, qué sé yo, la organización va a tener que tomar decisiones. Les voy a poner un ejemplo. Supongamos que esa compañía tiene un cierto valor, voy a ponerlo en simple, no tiene un valor para pago de remuneraciones en base a resultados. Y resulta que si nosotros generamos grupos de mejora, ¿verdad?, que están trabajando en mejorar los setups, por ejemplo, en disminuir los stocks de proceso, ¿verdad? ¿No será conveniente que la compañía ahora esté pensando en mejorar, de poner una parte de ese sueldo en una retribución, un bono, dado los resultados? Por ejemplo, estoy pensando en una cosa simple, puede ser más compleja, que existe también, digamos. Entonces, la compañía debe ser capaz de ir tomando decisiones respecto de cómo se va generando este cambio, porque la excelencia operacional dice relación con, incluso hasta la estructura puede cambiar, si es que se ve de una manera que esto va a traer buenos resultados. Desempeño, no mirar siempre los resultados, mirar los desempeños. Es decir, si yo estoy haciendo análisis de falla, es decir, voy a verlos en simple, esto es mucho más que eso, pero el tiempo no nos da. Pero, por ejemplo, si tenemos que las fallas han disminuido, la pregunta es, no nos preocupemos, qué bueno que han disminuido las fallas. La pregunta es, ¿por qué han disminuido las fallas? ¿Cuánto análisis de fallas hemos realizado? ¿Cuántos mantenimientos planificados hemos generado? Es decir, los desempeños son tan importantes como los resultados. Como lo decía un profesor muy querido por mí, si usted no sabe cómo mejoró, mañana no va a saber cómo desmejoró o por qué se fue para abajo. Convertir a cada trabajador en multihabilidades. Esto es un trabajo complejo porque es fundamental. Cuando estamos trabajando en la excelencia, ya este tema de silos, este tema compartimentado, básicamente de la teoría tayloriana, seguramente usted lo conoce muy bien, ¿verdad?, genera una dificultad. Convertir al trabajador en multihabilidades es fundamental. Y créanmelo, se los digo de haber trabajado en este tema ya, la gente lo toma de buena manera cuando es bien comunicado. Repito, la gente lo toma de buena manera cuando es bien comunicado. Cuando se le agregan trabajos a una persona en forma no orgánica, créanme que es al revés, ¿verdad? Lo toma de una manera, no es la manera, ¿cómo se llama?, que uno quisiera tomar. Confianza. Qué importante. Miren, denme un minuto solamente, aquí podríamos conversar un buen rato, y lo haríamos sin ningún problema, pero confianza. Aquí siempre hablamos de que tenemos que empezar a creer en las personas de piso blando. Y por formación, por egos, lo digo por mí, ¿verdad?, por todas estas cosas, nosotros muchas veces, esta cosa de revisar lo que está haciendo el operador abajo, revisar si lo está haciendo bien, revisar su informe, revisar esto otro. Si nosotros queremos que toda la organización, que toda la orquesta, ¿verdad?, esté sonando, yo debo confiar en todos los músicos. No puedo desconfiar en los timbales. No puedo desconfiar del corno. Debo confiar en todos. Por lo tanto, debo traer, ahora, para la confianza, debo generar esa confianza. Debo creer. Obviamente tampoco es una confianza local, que en el fondo voy a creer en alguien que sé que no lo está haciendo bien. Lo debo construir. Debo construir ese piso de manera de poder, digamos, que toda la organización esté mirando los temas que
la estrategia hay una estrategia que está definiendo ciertas cosas. Y para ello necesito, mire, qué humilde el concepto, pero qué importante es confiar en mi compañero, en las personas que están en el piso planta. Pero para eso debo asegurarme de esa confianza y para eso debo enseñar, debo capacitar, debo estar ahí, debo estar presente, ¿verdad? El gerente en el piso de planta. Y aquí está, en el piso de planta. Ahí ocurren las cosas. La excelencia operacional ocurre en el piso de planta. Me tomé la libertad de tomar esta foto, digamos, no es mía para nada, ni tampoco la tomé yo, pero ¿qué es lo que quiero decir con esto? En el piso de planta. Es decir, cuando nos desconectamos del piso de planta, recordemos que partamos de la base que dijimos que aquí el elemento fundamental son las personas. Cuando las personas son muy inteligentes, y captan las señales. Y las señales son si es que estamos de arriba pensando, si estamos en una lógica de excelencia operacional o la introducción de una metodología, captan perfectamente si nosotros estamos conectados o se lo estamos bajando para que ellos lo hagan. Entonces esta mirada de piso planta es fundamental. Yo diría que es un factor crítico de éxito. En el proceso de llegar, digamos, a donde queremos estar. Los procesos nos hablan. ¿Qué ocurre aquí, estimado? ¿Qué ocurre acá? Debemos tener un sistema que permita reaccionar, ¿verdad? Porque cuando reaccionamos nosotros a los temas, reaccionamos cuando hay una falla importante, ¿verdad? En una planta, en una máquina, y para todo, y por tanto ahí reaccionamos todo, y estamos más apurados para que no nos llegue el comentario del gerente general o el director de la compañía respecto a eso, ¿verdad? Normalmente reaccionamos. En un ambiente de excelencia nosotros estamos previniendo constantemente y eliminando, ¿verdad? Entonces, ¿qué significan los procesos nosales? Que generemos los indicadores adecuados. Los indicadores, dicen por ahí, indican, ¿verdad? Indican. Nos llenamos de tanto indicador muchas veces que probablemente a veces no lo vemos todo, ¿verdad? Sino que los procesos nos hablan, tomar, ¿verdad? Estas paradas crónicas, estas pequeñas que no están en ningún lado. Nosotros normalmente, cuando tenemos una parada, ¿verdad? La ponemos en algún software ya sea en SAP, qué sé yo, en cualquier software que hay de los mejores. Pero muchas veces estas pequeñas paraditas no las ponemos en ningún lado, no están. No están en ningún lado. Y por lo tanto, lo que tenemos que ser capaces de poder sentir las señales del proceso. No solamente del proceso con chimenea, como ya les decía, sino también los procesos asociados, por ejemplo, a un proceso de facturación, un proceso de cualquier tipo. Los procesos nos hablan y entender su mensaje y entender lo que nos están diciendo, porque en función de lo que nos están diciendo nosotros podemos actuar. La reacción va a ser, no hay ninguna duda, vamos a actuar cuando ocurra un problema, eso es ninguna duda. El problema es cómo nos prevenimos de estos problemas. Y para prevenirnos de estos problemas es entender que los procesos nos hablan, con pequeñas paradas, ¿verdad? Con pequeños accidentes, con todos estos elementos que nos sirven. En una empresa de excelencia operacional que está allá en los sueños, no hay accidentes, no hay fallo, ¿verdad? Y créanme, eso no es lejos, la verdad. Se puede hacer, pero es un trabajo arduo, duro y que está basado en una rigurosidad metodológica respecto a lo que queremos hacer y también en las personas. La Torre de Babel. Miren, le llamé Torre de Babel a esto, no sé cómo llamarle. Y puse ahí, no se necesita un comité de eruditos pensando en disminuir pérdidas, necesitamos que la reducción de pérdidas esté en el ADN de la organización. ¿Qué ocurre? ¿Por qué le llamé Torre de Babel a esto? Porque cuando uno va a las organizaciones a conversar de estos temas y a preguntar, a hacer un diagnóstico, que ya he hecho varios de estos, cuando converso con el colaborador acá, muchas veces me encuentro que no tiene ni una conexión con la supervisión acá. Es decir, cada uno vive en su mundo. No estoy diciendo que los objetivos del gerente general o el director de la compañía sean los mismos objetivos del colaborador, por supuesto que no. Sería una torpeza de parte mía. Pero sí que deben estar conectados y que esto debe estar conectado con la estrategia. Pero yo estoy seguro que muchos de nosotros hemos hecho montones de cursos de indicadores y montones de cursos asociados a KPI y de todo estilo. Sin embargo, lo que estoy diciendo acá es que exista una línea conductora
de esto. Porque nos vamos a encontrar, y no le estoy diciendo nada nuevo al respecto, que muchos indicadores se contraponen unas áreas con otras. Mientras uno trata de tener baja falla, ¿verdad? Y por tanto quiere mucho stock, la gente de finanzas quiere bajar el stock. O sea, ese es un ejemplo. Pero existen montones de ejemplos en donde lo que tenemos en el fondo, ¿verdad? Es una no conexión. Es decir, hablamos un lenguaje distinto, ¿verdad? Pero ni siquiera hablamos un lenguaje distinto. Digamos, si uno traduce ese lenguaje, hasta los temas son distintos, ¿verdad? Y por lo tanto, es fundamental, de alguna manera, hacer una conexión, ¿verdad? Entre esto. ¿Cómo se hace? Bueno, hay formas de hacerlo. Para cada uno de los temas hay formas de hacerlo. Y se necesita trabajo, se necesita el alineamiento de toda la organización y digamos, dentro de la estrategia. Estimados. En fin, estos temas son más complejos de lo que les dije. Les entregué algunos tips solamente, pero cada uno, y seguramente ustedes que han vivido estos temas, saben que cada una de estas láminas se puede profundizar mucho más. Lo que yo les quiero decir es que la excelencia operacional, que es el sueño de muchos, no está solamente relacionado a la técnica ni a el método que estamos usando. Está relacionado con personas. Esa es la clave. Después de dar muchas vueltas, de tener casos exitosos, pude llevar a alguna empresa a ganar un premio del JIB, el Japanese Supply Maintenance, y después de darle muchas vueltas al tema, mi discurso en este tema particular está asociado a cómo somos capaces de cambiar la forma de hacer en una organización. Pero para ello necesitamos y vuelvo a la primera lámina, una de las primeras láminas que les comenté, tiene que ver con imagínense esta orquesta. Todos tenemos que trabajar para que trabaje en armonía. Si esto no ocurre, ¿verdad? Tenemos trabajo por hacer. Espero que haya servido poquito tiempo, espero no haberle quitado el tiempo, sino que haya sido un aporte y bueno, nos veremos en alguna otra oportunidad. Gracias por haberme escuchado, no sé si hay alguna consulta, alguna cosa, bienvenido, la respondo. Estamos a la espera de que alguien está escribiendo, profesor, y bueno. Si no hay preguntas, pues nada, agradecemos al profesor Nelson Cuello. Veo que sí que Jorge está escribiendo. Perfecto. Vale, gracias. Jorge. Muchísimas gracias, Jorge. Muy amable de tu parte. Sí, les comento, agradecemos al profesor Nelson Cuello por colaborar con nosotros en esta clase magistral. La verdad, he quedado muy a gusto, es mi área en particular que más me interesa. Fueron 30 minutos, un poco más de excelencia operacional. Les invitamos, por supuesto, a nuestro próximo webinar, que será llevado a cabo por la profesora Divaire Di Paul, que trabajaremos en cómo cuantificar el valor que genera la gestión de activos. Será el día 8 de abril. Sé que muchos quedaron con inquietudes, muchos quizás querrán verlo. Entonces, nosotros les estaremos informando, les estaremos haciendo llegar a través de correo electrónico la dirección web donde lo vamos a cargar, será en YouTube. Pero bueno, enviaremos allí nuestra dirección para que puedan descargarlo, lo pueden visualizar las veces que quieran. Está a la orden esta presentación y, por supuesto, el grupo PMM Innovation Group queda muy agradecido con el profesor Nelson Cuello y les estaremos contactando en la brevedad por si hay alguna inquietud. Muchas gracias, profesor. Feliz tarde. Bien. Muchas gracias a ustedes y ánimo a todos. Ojalá esto pase pronto. Vale. Que estén muy bien. Vale. Chao. Gracias, hasta luego, profesor.